Hoy quería hablarte del siglo XV. En este humilde canal que te presenta temitas históricos o una breve introducción a cuestiones históricas para que luego, con el interés que te dejo, sigas profundizando por tu propia iniciativa, quería tocar el siglo XV. Un par de puntitos del siglo XV, como para dejarte ese gustito o esa inquietud. A los que nos gusta la historia nos apasiona todo, el siglo XV, el siglo I, el siglo XX. Otros les resulta la historia muy aburrida, pero bueno, es importante conocer el pasado del hombre, el pasado de Occidente, el pasado de nuestras naciones. Bien, te decía el siglo XV. El siglo XV es un siglo de cambios, es un siglo bisagra, es un siglo de transición. Los historiadores han dividido la historia en edades, no 4 grandes edades: antigua, media, moderna y contemporánea. Toda división es arbitraria, porque la historia en realidad es un fluir, es un paso del tiempo, un cambio que se va produciendo en nuestras vidas, en la historia de la civilización, de los países. Pero bueno, nosotros, para poder entender, dividimos por momentos, por edades. En la vida humana decimos infancia, adolescencia, adultez, vejez. ¿Cuándo comienza y cuándo termina uno? Bueno, el tema es arbitrario, todo se va dando en forma lenta, pausada, pero bueno, no vamos ahora a entrar en esa disquisición de filosofía de la historia. Sabemos que el siglo XV es un siglo de transición, está en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Justamente los historiadores ponen el año 1453 como el fin de la Edad Media, el momento en el que cae Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente, y ahí entran los turcos otomanos, toman la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, y se impone el Imperio Turco, que va a ser la gran amenaza de Occidente durante toda la Edad Moderna. Bien, entonces, este siglo XV es el siglo de transición, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Un primer dato ya te dejo entonces, es ese: tiempo de cambio, tiempo de final de una época, comienzo de otra. Es un siglo que va del 1400 a 1500, o de 1401 a 1500, pero bueno, redondeemos, 1400 a 1500. Es la época en la que se desarrolla esos movimientos culturales denominados Renacimiento y Humanismo. Es la época del hombre renacentista, ese hombre que busca volver de algún modo a la civilización clásica. No es que el hombre medieval lo haya ignorado, no lo haya hecho. El monje medieval volvía a los autores clásicos, por ejemplo, pero el hombre renacentista trata de recuperar lo clásico con otra mirada, con una mirada más de ruptura, de crítica al medioevo, ¿no? Justamente la denominación Edad Media nace en esta época. El hombre renacentista se consideraba el hombre de la moda, de ahí viene la palabra moderno, que quería recuperar los valores de la antigua Grecia, de la antigua Roma, y que consideraba la etapa del medio una etapa despreciable, la etapa que está ahí en el medio. Hoy día sabemos que no es así. Pero bueno, más allá de la mentalidad de ruptura o de innovación del hombre renacentista, podemos considerar el Renacimiento como un movimiento cultural que tuvo un gran impacto en las artes, en la pintura, en la arquitectura, en la escultura. Ahí tenemos también muchas expresiones del arte renacentista para valorar, para apreciar, donde se aparecen elementos de ruptura, pero también muchos elementos de continuidad con el medioevo. No todo es ruptura. Y en el
campo de las letras es la época del humanismo, todo movimiento literario, de reflexión también filosófica, de crítica a la última escolástica, justamente al movimiento que predominó filosófica y teológicamente en la última Edad Media, que fue el escolasticismo. Sobre todo una crítica a los aspectos más decadentes de ese último escolasticismo. Bien, siglo XV, entonces del 1400 al 1500, una etapa de transición, de paso de la Edad Media a la Edad Moderna, donde se dan dos movimientos característicos, el Renacimiento y el Humanismo en el plano cultural, y una época de grandes cambios, descubrimientos e innovaciones. Descubrimientos geográficos, por ejemplo. Castilla y Portugal, por ejemplo, a lo largo de este siglo XV habían empezado a navegar el Atlántico, empiezan a descubrir nuevas islas que hay más allá de este mar casi inexplorado, el Atlántico. El hombre medieval, el hombre antiguo, se manejaba, sobre todo navegaba el Mediterráneo. No quiere decir que no haya navegado el Atlántico, pero nunca en ultramar, más allá. Ahora comienza esta navegación del Atlántico que va a culminar en aquel proyecto de Cristóbal Colón de navegar hacia el oeste en el Atlántico, una empresa heroica para la época, y que termina con el descubrimiento de un nuevo continente por parte del hombre europeo. Se descubre América y que se inicia a partir de ahí toda una historia nueva, diferente. Otros inventos, la brújula que permitía estos viajes, por ejemplo, de navegación, la carabela, y el uso de la pólvora en las armas de fuego. No es que la pólvora no existiera, pero sí se empieza a utilizar en las armas de fuego, lo cual va a modificar los modos de hacer la guerra y va a impactar social y políticamente estos cambios militares. También se inventa la imprenta, Gutenberg, ¿no?, el inventor de la imprenta, que va a revolucionar de algún modo el pensamiento o la difusión de las ideas. Hasta ese momento sabemos que los manuscritos se copiaban a mano, las bibliotecas de los monasterios conservaban esos escritos en los que los monjes perdían la vista a la luz de una vela, copiando y copiando textos de la antigüedad, de los santos padres, de los teólogos y filósofos medievales. Ahora aparece la imprenta, que para algunos es la gran revolución cultural. Otros historiadores lo han minimizado diciendo que en definitiva no fue tal el impacto de la imprenta, sino que habría que estudiar formas de lectura, cómo fue evolucionando la lectura, y que tal vez el verdadero impacto cultural se haya producido en los cambios en las formas de leer, de lectura en voz alta, oral, comunitaria, a lectura en silencio, individual. Bueno, son interpretaciones historiográficas que no me interesan ahora profundizar, sino dejar algunos puntos sobre lo que significó el siglo XV. Descubrimientos geográficos, técnicos, invenciones, nuevas invenciones, por ejemplo la imprenta. Habíamos hablado de nuevos movimientos culturales, renacimiento, humanismo. Y quisiera cerrar con un hecho que nos da la historia, que es justamente el espíritu de reforma religiosa que se vive en estos tiempos. Veníamos de una gran crisis en el siglo XIV, papado en Aviñón, luego del papado en Aviñón, cisma de Occidente, dos papas, uno en Roma, otro en Aviñón. Por último, las teorías conciliaristas para solucionar el conflicto entre los pontífices. El concilio debía estar por encima de los pontífices, y en medio de toda esa crisis que vivía la Iglesia, empiezan a surgir pensadores que no innovaban nada. Siempre en la Iglesia existieron santos que proponían que había que reformar la Iglesia en la cabeza y en los miembros.
siempre la iglesia está necesitada de reforma, porque está integrada por hombres pecadores y los hombres y las estructuras necesitan reformarse. Pero eso se vivió en forma con mayor intensidad en el siglo XV. Y el XVI va a recoger ese impulso de reforma y va a terminar desencadenando el movimiento de reforma protestante, o de pseudo reforma, o de reforma que rompe con la forma en realidad, que fue el estallido protestante, o una reforma al interior mismo de la iglesia que enfrenta a las propuestas de Lutero y de otros reformadores que se da en el Concilio de Trento. Pero bueno, eso es tema del siglo XVI. La semilla de esa reforma o pseudo reforma luterana, calvinista, y de la auténtica reforma que se dio en la iglesia a partir del siglo XVI, tal vez esté en el siglo XV e incluso más atrás, en el XIV. Pero bueno, te dejo la inquietud, en otro momento trataremos esos temas.